Bienvenidos a un nuevo capítulo de Avíspate, capítulo 2. Y estamos aquí con Hans, mi persona, Byron, donde en este capítulo vamos a hablar de un tema que está sonando mucho ahorita y es porque es una controversia. Voy a dar un pequeño resumen rápido para iniciar. Hace poco los militares de aquí de Ecuador invadieron la embajada de México para detener a Glass. Empezamos por lo inicial. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, primero que de por sí estaba mal que la embajada le quisiera dar asilo político a Jorge Glass. Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, está siendo procesado, tiene algunos juicios básicamente por corrupción. Y cuando alguien tiene un juicio por corrupción, no puede o no tiene acceso a que le concedan asilo político. No podía estar en la embajada, estaba de manera ilegal, de manera ilegítima. México no tenía por qué haber dado esa posibilidad de asilo político a Jorge Glass. Entonces ahí hubo un boicoteo a las normas internacionales. El gobierno ecuatoriano no quería que Jorge Glass escapara. La intención, al parecer, del gobierno mexicano era llevar a Jorge Glass de manera oculta hasta el aeropuerto para que un avión militar pueda llegar a México. Eso quizás no se sepa mucho, pero hubiera sido muy grave para la imagen del actual gobierno, y el actual gobierno no lo quiso permitir. Entonces, como no lo quiso permitir, dijo, no, aquí se me va a escapar este pana, así que no, mejor lo meto preso. Y se treparon por los muros, ni siquiera es que buenas, vengo a ver a Jorge Glass, no, se treparon por los muros y lo apresaron, ¿no? Ya se encuentra en la cárcel. Pero el que sucede esto es que anterior a eso ya estábamos, creo que rompiendo palito con México, ¿no? Sí, lo que pasa con México es que ya teníamos unos problemas en estos días porque el presidente de México había hecho unas declaraciones un poco feitas acerca de los eventos en torno a la muerte de Villavicencio, que ocurrió en la campaña electoral. Entonces el gobierno ecuatoriano declaró persona no grata a la embajadora, básicamente le estaban pidiendo ya que casi que la salida del país. Ya se encontraban en algunas fricciones con el gobierno mexicano a nivel diplomático. Y bueno, para colmo, pues el gobierno mexicano estaba queriendo darle asilo político, prácticamente ayudando para que se pueda fugar a Jorge Glass. Y ahora, bueno, pues con esto de que Ecuador se metió a la embajada, que también vale la pena aclararlo, a nivel de normas internacionales, eso no está permitido. Sí, hay un conjunto de normas internacionales que velan para que ni un país se pelee con otro y que se respeten unos países a los otros. Y en el marco de esas normas está prohibido interrumpir en la embajada ajena, ¿sí? Por mucho que se encuentre dentro de tu país. Claro, porque en teoría es como si estuviéramos invadiendo una parte de ese país, ¿no? Sí, mira, ¿cómo funcionan las embajadas? Las embajadas funcionan, se podría decir que el terreno, el edificio donde está la embajada mexicana en Quito, es como si fuera suelo mexicano. Un ecuatoriano no puede entrar ahí sin permiso. Peor los militares o los policías. Para entrar ahí es como entrar a suelo mexicano. Es como si hubiéramos invadido militarmente a otro país, en este caso México. Por eso que hay esta serie de reacciones internacionales y México va a poner una demanda en la Corte Internacional a Ecuador y bueno, se podrían venir algunas sanciones también para nuestro país. Supongo que una de las preguntas que más ahorita, bueno, además de los temas económicos, ¿esto puede generar algún tipo de guerra? Bueno, técnicamente o teóricamente es una especie de declaratoria de guerra. Cuando tú te metes a la fuerza con militares o policías que son prácticamente personas armadas y te metes en un país ajeno, es como si le estuvieras declarando la guerra. Pero también hay que darle contexto a eso. No estamos en 1930, no estamos en 1950, estamos en año 2024 y las guerras son cosas que ocurren en muy raras ocasiones. Entonces yo no creo que vayamos a tener una guerra literalmente con México, porque aparte ni siquiera somos países vecinos y realmente no tenemos muchísimas relaciones comerciales o de algún otro tipo. Ahí para muchos ecuatorianos sí es importante a nivel turístico, a nivel trabajo, a nivel educativo, e incluso para algunos otros es como que el puente de llegada para ir a los Estados Unidos. Y estamos en un mundo moderno, y en el mundo moderno no es normal, no es usual que hayan guerras.
y antes de eso pues lo van a tratar de impedir muchísimos organismos internacionales, la OEA, los gobiernos poderosos, digamos, como Estados Unidos, van a intentar que no ocurran mayores cosas, peor una guerra. Y en lo que vendría a ser los temas económicos, ya sea como cosas que traemos de ese país o que exportamos, sí, en ese tema. Claro, bueno, en principio, y eso hoy dijo la ministra de Comercio Exterior, Producción e Inversiones de Ecuador, dijo, mira, eso de ahí está bien, no ha pasado nada, no tiene por qué tener afectación. Digamos que por ahora. Y teóricamente o en principio no debería por qué haber afectación, porque al final del día este es un problema entre políticos. Esto, digamos, es una pica que se tienen entre políticos. Mira, a mí digo, pensando como los del gobierno, mira, yo lo quiero a Jorge Glass preso, digamos que por un tema político. El presidente de México, digo, yo quiero que les vaya mal a los políticos de Ecuador. Y los políticos de Ecuador, no, yo quiero que le vaya mal a los políticos de México. Al final son problemas políticos estos de aquí. Entonces no tendrían por qué afectar a la parte comercial. Si tú eres una empresa mexicana, yo soy una empresa ecuatoriana y tenemos negocios, ¿a qué nos importa que Jorge Glass, que la embajada? Eso no nos importa, nos interesa hacer negocios entre nosotros, nos interesa llevar adelante nuestros negocios y nuestras empresas, ¿sí? Entonces, en principio, no tendría por qué haber una afectación. Sin embargo, todos los gobiernos tienen aduanas. Las aduanas es el lugar en donde entran y salen las mercancías del país. Entonces, si tú eres una empresa ecuatoriana que tiene relaciones con México, tienes clientes o proveedores con México, o eres una empresa mexicana y tienes relaciones con Ecuador, tienes clientes o proveedores de Ecuador, existe la posibilidad que agreguen restricciones en la aduana para que estos productos se les dificulte entrar a los países. Y otra cosa un poco más grave que puede pasar es que de plano impongan un bloqueo comercial. De pronto, de aquí a mañana sale el gobierno de México a decir, en consecuencia o en represalia de todo lo que ha pasado, prohíbo todo tipo de comercio entre México y Ecuador. Y eso podría ser mucho más grave. De hecho, una cosa que llamó mucho la atención es Rafael Correa. Rafael Correa prácticamente salió a decir o salió a pedir que casi que nos impongan un bloqueo comercial como sanción, ¿no? Así como si hubiéramos cometido el mayor error del... ¿no? Bueno, obviamente fue digamos que teóricamente Ecuador se mereciera una sanción. Claro. Teóricamente. Pero no veo a un ecuatoriano exigiendo que nos sancionen, ¿no? Claro. Por eso llama la atención que el expresidente se ponga a pedir que nos sancionen prácticamente. Quizás tiene que ver con lo de Jorge Glass. Obviamente, claro. Estos tipos no les interesa el país, les interesa el poder, les interesa la impunidad, ¿no? Y por eso no importa si el país se incendia, ellos con tal de gobernar y tener poder. O sea, y también el punto es que hay tanto ecuatorianos en México y mexicanos acá, supongo, y eso está viendo afectado ahorita. Sí, bueno, la embajada está cerrada. La embajada mexicana en Ecuador está cerrada indefinidamente. Ya el cuerpo consular, el equipo de México que trabaja acá en Ecuador, ya ha de estar de regreso, ya de haber llegado a México. ¿Y qué implica que la embajada esté cerrada? Mira, si tú quieres entrar a México, México te pide visa, que la visa es un trámite especial para poder ingresar a este país. Si tú tenías un viaje programado por vacaciones, por hacer turismo, por trabajo o por estudios, eso de momento quedó en el limbo, de momento quedó en stand-by, porque no hay quien te tramite la visa y no puedes llegar simplemente a México y decir, bueno, déjeme pasar, porque a los ecuatorianos en México se les exige esta visa, este permiso para poder entrar, pero ahorita no hay la entidad o la institución que otorgue esos permisos o que apruebe esos permisos. O sea, ahorita no podemos hacer nada con eso, simplemente esperar hasta que esto llegue a un tipo de acuerdo o un tipo de... O sea, lo que buscan, la mayoría de países busca que estos asuntos políticos lleguen a un acuerdo. Sí, de momento es lo que está paralizado. Pero ya te digo, a nivel comercial, exportaciones e importaciones, no ha pasado nada. El único problema es diplomático, y con lo diplomático viene el tema de las visas. Entonces, sí, es como tú dices, a las personas que estaban esperando tramitar una visa, pues les toca esperar.
Les toca esperar a ver cómo se resuelve la situación, si finalmente queda cerrada para siempre la embajada, o lo que dure el gobierno actual mexicano, o lo que dure el actual gobierno ecuatoriano, o qué otras alternativas dan. Ver también cómo siguen siendo las respuestas de la comunidad internacional. No solamente vemos que pueden tomar decisiones en el gobierno de México, sino que también otros países u otros organismos. Ya tomó también Nicaragua, tomó la decisión de romper relaciones con Ecuador. Y bueno, a nivel de relaciones tampoco que teníamos muchas con Nicaragua, ¿no? Tampoco ha sido que la catástrofe, ¿no? Claro, pero creo que hay varios países que están bueno, que es más bien le dan el apoyo a México, obviamente porque invadieron su... Ajá. Sí, le dan el apoyo porque es lo que se ve inicialmente. Digamos que las personas o la comunidad internacional no tienen por qué estar al tanto de todos los detalles en específicos alrededor de este problema, pero lo que sí da la vuelta al mundo enseguida pues es la irrupción militar o policial a la embajada. Entonces, si vemos solamente esa capa, pues Ecuador queda como el malvado, como el invasor, y evidentemente cometió un error, pero también México había cometido otros errores también. Pero sí han salido comunicados comunicados en general poco neutrales, ¿no? Como ahora de los que recuerdo, Uruguay y Estados Unidos más bien llaman al diálogo, llaman a que prevalezca el respeto, el derecho internacional, etcétera, etcétera, pero una perspectiva un poco más neutral. Claro, o sea, es que sí todos buscan de que todo llegue a un acuerdo, más bien, que no pase por soluciones mayores. Sí, bueno, como te decía, estamos en el año 2024, estamos en el 2024, estamos en un mundo moderno, en un mundo donde no es normal, no es común ver guerras, no es común ver diferencias entre países, y lo que va a ocurrir es que nos van a hacer sentar, bueno, no nosotros, pero nos van a hacer sentar como países a que vemos cómo limar estas asperezas, cómo llegamos a un acuerdo, llegamos a algún tipo de arreglo, quién le pide disculpa a quién, qué tipo de sanciones le ponemos a quién, etcétera, etcétera. O sea, en el peor de los casos, ¿qué se podría estar? El peor de los casos creo que lo que se puede estar viendo económicamente con México es romper todas las relaciones económicas que hay, es decir, empresas, todo el tipo económico. Sí, lo peor que puede pasar con México es el bloqueo comercial. Es decir, que el presidente de México diga, ¿saben qué? Se prohíbe toda compra y toda venta con Ecuador. Entonces ahí eso puede ser muy malo para las empresas ecuatorianas y los empleados de esas empresas ecuatorianas que tienen relaciones con empresas mexicanas. Eso puede ser muy malo. Eso es lo malo con México, pero imagínate si lo mismo hace Nicaragua, si lo mismo hace, me invento, exagerando un poco, porque no lo va a hacer Estados Unidos, o lo hace la Unión Europea. Entonces la sumatoria de todo eso ya sería una tragedia gravísima para nuestro país, pero lo veo poco probable realmente. Bueno, también influiría en que puede ser que tampoco los ecuatorianos dejen entrar al país. Bueno, los que tienen visa vigente, pues no hay motivo por el cual se les pueda prohibir, pero digamos que es un escenario que se empezará a ver más afectado, esto ya con miras al mediano y largo plazo, pues la visita, ya sea turismo, sea trabajo, sea estudio de ecuatorianos en México. Bueno, viendo cómo van las cosas, esto parece que por lo menos va a durar unas semanas más. ¿Qué te diré? Ojalá se pueda solucionar pronto. Sabemos que hay otros conflictos internacionales que ha durado muchísimo más tiempo. Por ejemplo, Rusia-Ucrania, sabemos que igual las causas son otras y es una historia completamente distinta, pero no necesariamente significa que las cosas se van a mejorar enseguida, ¿no? Esto puede demorar, como puede que no. El tema también está en las voluntades políticas de cada país.
Ambos países, tanto Ecuador como México, están en un momento político un tanto distinto. Ambos están cerca de procesos electorales. En Ecuador hay una consulta popular que al gobierno le interesa salir fortalecido con esa consulta, y esto que hizo le genera un sentimiento de patriotismo a la gente y incrementaría o estaría incrementando los niveles de popularidad del gobierno de Noboa. México también está ante las puertas de una elección presidencial también allá. Entonces ellos también tienen ambos países tienen actualmente sus propias agendas políticas de manera interna. Entonces eso también podría retrasar un poco las negociaciones o llegar a un acuerdo de paz entre ellos. Claro. Y aparte, bueno, esto es el tema que está pasando con México, sumándole los otros temas que tiene el Ecuador además, ¿no? Y los problemas internos también. Bueno, tenemos muchísimos problemas, una raya más al tigre este problema con México. Bueno, creo que lo único que nos espera de esto es que acabe pronto y no en lo peor. Sí, bueno, esperemos que se pueda solucionar pronto. Realmente qué pena por las personas que estaban tramitando visas con este país, pero más allá de eso, así como están las cosas hasta al momento, pues no pareciera de mayor gravedad. Cuando empiecen a tocar temas comerciales, temas con aduanas, temas con productos específicos del comercio de Ecuador y México, ahí sería un poco más de preocupación, porque ya estamos hablando de empleos, ya estamos hablando de ventas, de producción. Oportunidades. Sí, oportunidades, inversiones, proyectos, etc. Entonces ya sería un poco más grave. Pero de momento los afectados directos pues son los ciudadanos, y en este caso quienes estaban tramitando o a la espera de tramitar alguna visa con este país. Bueno, esperemos que no lleguemos a cortar todos los lazos con México. Sí, ojalá se pueda solucionar pronto y podemos enfocarnos en los otros problemas, porque imagínate uno más. Claro, no podemos lidiar con todos a la vez. Sí. Bueno, en vez de quitarnos un problema, aumentamos otro. Bueno. Increíble, ¿no? Totalmente absurdo, ¿no? Estos problemas políticos que son entre políticos, para los políticos, pero que terminan afectando a los ciudadanos. Claro. Estar avispados. Avíspate. Bueno, creo que eso ha sido todo. Un tema sonado ahorita. Cualquier cosa, cualquier tema que avance este tema y se nos ocurre, o alguna pregunta que nos deje, las vamos a intentar responder, sí, que hay una segunda parte sobre este tema. Sí. Seguro lo habrá, además, no es un tema que va a cooptar los titulares de los noticieros durante muchos días. Claro. Bueno, eso ha sido todo en este capítulo de Avíspate. Me despido, un gusto. Un gusto, chao. Chao.